Como muchos saben, no soy muy fanático de la animación adulta norteamericana. La mayoría no me gustan porque son sitcoms muy malas que no llegan a ninguna parte o series basadas completamente en el humor vulgar. Tengo mis estándares y absolutamente nada de esa mierda merece una buena calificación ante mis ojos. Es por eso que no mencionaré todas las series que estas productoras hicieron, porque muchas son demasiado similares a otras al grado de que puedo criticarlas por los exactos mismos motivos. Pero antes de llegar al núcleo del problema, empecemos hablando de las animaciones de MTV, una productora que tiene bastantes excepciones de lo que estoy hablando. Por ejemplo, Aeon Flux, que no es ninguna sitcom ni una serie basada en el humor vulgar, y es animación adulta. El problema es que la historia no tiene sentido. Solía gustarme cuando era menor por lo raras que eran las historias y su estilo psicodélico. Creciendo me di cuenta de que la historia no tiene sentido y no va a ninguna parte, así como que los personajes son demasiado distantes. Muchos podrían defenderla diciendo lo interesante que era ver una serie tratando el tema del gnosticismo, algo no muy común. Pero el problema es que realmente no es que lo esté tratando, es una idea interesante, pero solo lo tratan con simbolismos y nunca abordan el tema abiertamente. Beavis and Butthead es una sitcom. Lo que la hacía entretenida, sin embargo, es que, incluso para nuestros días, es una sitcom bastante extrema. Los personajes siempre estaban haciendo cosas peligrosas y los escritores eran muy ingeniosos a la hora de abrumarnos con la estupidez de los personajes. Graciosa y entretenida, pero asombrosa, no. El show es más largo de lo que debería, es muy repetitivo y los últimos capítulos no son nada en comparación a los primeros. Daria, del mismo creador por otro lado, podría ser menos divertida porque aquí no ocurren cosas extremas todo el tiempo, pero tiene un guión mucho más sólido. El comentario social es muy ingenioso. La misma Daria es un personaje principal muy atípico para cualquier tipo de historia. El show supo cuándo terminar sin alargarse demasiado y hay un desarrollo bastante sutil en el final. Por esta razón, la considero mejor que Beavis and Butthead, una de las mejores sitcoms que hayan existido por optar por un humor inteligente en vez del mismo humor vulgar que cualquier niño grosero podría escribir sin esfuerzo. Para el caso, durante la emisión de Beavis and Butthead, el creador de Ed, Edd y Eddy tenía una serie de cortos llamada Brothers Grunt. Falló no solo porque era demasiado grotesca incluso para las personas con estómago de hierro, también era poco atractiva y en vez de concentrarse en crear personajes memorables como Beavis, Butthead y Daria, los personajes eran una hoja en blanco y el show en general apostaba más en ser una idea diferente y extravagante que en poner cuidado a la ejecución o a los personajes. Contrario a la opinión popular, no la considero la peor caricatura de la historia ni de cerca ni de las peores, pero sí es mala y bastante olvidable. Algunos de esos problemas son parte de la razón de por qué no le doy una alta calificación a The Head. Por supuesto, esta no es ni de cerca tan grotesca y poco atractiva. Las historias son mucho más trabajadas, pero era una serie basando todo su fuerte en ser una idea extravagante y nada más. The Maxx, por el otro lado, no solo es un concepto extravagante, la serie hace mucho más énfasis en sus personajes, es una subversión de la típica historia de superhéroes y explora algunos conceptos filosóficos en el camino. Una historia de superhéroes que no funcionó por su lado es el Spider-Man que produjo MTV. El CGI es horrendo, los personajes parecen muñecos, la acción es torpe, Peter Parker tiene una caracterización tan seca que hace ver carismático al Spider-Man de Filmation, y por si fuera poco, la mayoría de episodios se van en estúpido drama adolescente, el cual no me importa porque nunca hicieron que me importen los personajes en primer lugar. El resto de series animadas son estúpidas, solo son de humor y dicho humor solo se basa en gore sin sentido, morbo y shock barato. Y si ustedes creen que algo como esa descripción merece mérito, lo siento mucho pero yo no tengo 12 años, totalmente desechables. Y eso es todo lo que tengo que decir de MTV. Pasemos a Comedy Central, y eso es todo lo que tengo que decir de las series de Comedy Central. Series aburridas en las que nunca pasa nada y los personajes son sumamente secos y simplones. O peor aún, todas son humor descerebrado, shock barato y sensacionalismo, como el 90% de caricaturas para adultos que existen. Un canal sumamente atroz con contenido sumamente atroz que no sé por qué se molesta siquiera en producir animación.
Hay 3 excepciones a la regla, sin embargo, y pasa que también son las 3 mejores series del canal, y las únicas 3 que valen la pena. La primera es South Park, una sátira de básicamente todo lo que se te pueda ocurrir, con personajes increíblemente locos y situaciones bizarras. Es una comedia que pone mucho más esfuerzo en su realización, y aún así no le daré más que un 5 de 10. Porque primero que nada, es una serie increíblemente inconsistente. Es muy larga y los cambios de humor y tonalidad por los que ha pasado la serie son muy extremos. Primero era una serie bizarra y completamente random basada en la vulgaridad. Después fue una comedia de crítica social. Después fue una comedia que no podía dejar pasar un episodio sin ridiculizar a una personalidad. Después fue una comedia basada en el shock. Después volvió a ser una crítica social y así sucesivamente. Los gags se abusaron hasta la muerte y en general, a pesar de ser una serie con capítulos hilarantes, también tiene capítulos muy malos. La segunda excepción es Ugly Americans, una bizarra y surreal comedia sitcom sobre la vida en New York con elementos sobrenaturales. A pesar de ser una sitcom, es excepcional porque la mayor parte del tiempo se siente más como una aventura que como un slice of life. Todo el tiempo están ocurriendo situaciones increíblemente peligrosas y extremas que atentan con la vida de los personajes. El comentario social es bueno pero es muy poco sutil y tristemente la serie murió incompleta. Es una serie decente y por ello le otorgo un 6 de 10. La tercera excepción y la obviamente mejor serie del canal es Futurama. Cosa triste porque ni siquiera era originalmente producida por Comedy Central. Hablamos de otra sitcom que se siente más como aventura que Slice of Life. Excelente trabajo con los elementos de ciencia ficción y a diferencia del 99,99999% de las caricaturas para adultos, esta se preocupó por trabajar a los personajes. Estos personajes sí se sienten humanos, tienen sentimientos e inseguridades, no son un montón de cretinos que están ahí solo para contar chistes malos y matar a otros personajes. 7 de 10, y no habrá ranking de Comedy Central porque es una productora increíblemente mierdosa. Los únicos que obtienen una calificación aprobatoria son Ugly Americans y Futurama. Por último, les hablaré de Adult Swim, la mejor productora de animación adulta que hay, lo cual no es mucho decir considerando que el 90% de animación adulta norteamericana es pura mierda. De hecho, no me molestaré en mencionar de nuevo lo que es vulgaridad sin sentido. Creo que mi punto quedó ya muy claro. Un guión necesita tener algo de cerebro para ser bueno. Si solo es shock y morbo, queda descartado por automático. Robot Chicken son parodias random con una animación Claymotion muy bonita. Y eso es todo, no hay más que destacarle. Es la versión más digna de Matt y es solo para matar el tiempo. The Boondocks es lo que en equivalente anime sería Black Lagoon. Negros esquivando balas de formas imposibles, bonita animación y buena acción para pasar el rato, pero deja mucho que desear a nivel guión. Venture Brothers es mucho mejor, pues también es de acción y es mucho menos conveniente. Es un divertido reimaginario de Jonny Quest. Los diseños son muy buenos a diferencia de las otras mierdas sin esfuerzo y desinspiradas que hemos revisado. La comedia no se basa 100% en vulgaridades y dicha comedia no interviene con el elemento de aventura. Así es como se debe hacer una caricatura para adultos. Al carajo con las 1000 sitcoms estúpidas y mierdosas de una familia que hace Seth MacFarlane todos los años. Necesitamos animación adulta que es ciencia ficción, aventura, acción, no otra puta caricatura con diseños mierda copiados de los Simpsons. Super Jail es muy divertida también. Viajes en el tiempo, mutaciones, confrontamientos, animación alocada y surreal. Eso es lo que yo llamo una buena caricatura y una muy divertida para adultos. Mucho mejor a la mierda estática de MacFarlane. Esta es una de esas series en donde la lógica es nula. Básicamente es regular show en crack y no pretende ser más que pura diversión. Pero por supuesto, la mejor caricatura de Adult Swim es Rick and Morty, que a diferencia de la anterior no es tan buena en el apartado técnico, pero vaya que tiene un muy buen guión. Algunos de los últimos capítulos han tocado temas muy profundos sin dejar de ser divertido, y muy parecido a Futurama, hace una gran mezcla con los elementos de ciencia ficción y tiene personajes entrañables con sentimientos. Si quieren más detalle, miren mi reseña sobre la serie. Este es el ranking de Adult Swim. Y no revisaré a Fox, porque los Simpsons se volvieron una mierda y el resto de series son exactamente lo que ya mencioné hasta el hartazgo en este video. Hay algunas personas también que me han pedido revisión de Warner Brothers, cosa que tampoco voy a hacer porque ya no hay nada que pueda aportar a ese hipotético video.
Si revisan mi canal notarán que ya he hablado bastante sobre Warner Bros. Ya hablé de las series de Scooby-Doo, de Batman, de todas las series de los Looney Tunes, ya comparé a Tiny Toons con Animaniacs, así que ya no tengo nada más que decir sobre Warner. Si han visto mis videos ya saben el ranking, y están locos si creen que hablaré de Hanna-Barbera. Muchas gracias por tus aportaciones a la animación Hanna-Barbera, pero la mayoría de tus series son refritos, de refritos, de refritos, de refritos, la mayoría son mierda, y las que no ya las he mencionado en videos pasados. Así que esto es todo lo que concierne a revisar canales. Mis próximos videos serán los que ven en pantalla.